Descubierto el siniestro hombre pájaro y dos leyendas escalofriantes de Nuevo León que TMBRUJAN. El pueblo de Mariana estaba lleno de murmullos, susurros sombríos que giraban en el aire denso de la noche. La leyenda del hombre pájaro no era solo una fábula para espantar a los niños, era un escalofrío real que recorría la columna vertebral de todos los que habitaban en ese lugar alejado, donde la corrupción y la desesperanza se mezclaban como sombras en una oscuridad abrumadora. Cada noche, mientras sus pequeños dormían, Mariana cumplía con su trabajo de vigilante nocturna en la vieja escuela abandonada, un lugar que antes había sido un refugio, pero ahora, en la oscuridad, se transformaba en su peor pesadilla. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, eco de un terror que ni ella misma lograba entender. Al principio, todo era solo silencio. Pero en las últimas semanas, ese silencio se había vuelto inquietante. Las risas de sus niños durante el día se convertían en llantos a la hora de dormir, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento y las sombras cobraban vida, deslizándose por las paredes como serpientes que acechan a su presa. El rostro de sus vecinos se tornaba más siniestro a medida que las historias del hombre pájaro se volvían más palpables. Un ser que merodeaba por las afueras, esperando a aquellos vulnerables que no cerraban los ojos al caer la noche. Una noche, el viento soplaba más fuerte de lo habitual, haciendo crujir las ventanas de la escuela. De repente, un ruido sordo rompió la quietud, un golpe que retumbó en sus oídos y erizó su piel. Armándose de valor, Mariana se adentró en el oscuro edificio. La linterna temblaba en su mano mientras exploraba las aulas vacías. Fue entonces cuando encontró el viejo libro cubierto de polvo en el escritorio del director. Al abrirlo, sus ojos se desorbitaron al leer sobre el hombre pájaro, una criatura que se alimenta del miedo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sintiendo el frío de la traición recorriendo su espalda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el tiempo pasaba, los ruidos en su casa se intensificaban, crujidos en el tejado y murmullos que parecían ahogarse en la noche. En una visita al mercado del pueblo, un anciano se le acercó, la mirada perdida en el vacío, y le advirtió que el hombre pájaro existía, que no era solo una leyenda. Se ensaña con los débiles, le dijo, con una voz temblorosa que resonaba como un eco de advertencia. Mariana sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Qué podía hacer? Cuando se atrevió a investigar más, un descubrimiento revelador sobre un vecino de apariencia respetable la dejó paralizada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y con cada revelación, sus hijos eran más conscientes del peligro, sus risas cada vez más apagadas. En una noche de luna llena, vio con horror cómo la figura del hombre pájaro se acercaba, manifestándose en las sombras de su propia casa. ¿Qué era realidad y qué era imaginación? Con el pulso acelerado, Mariana se dio cuenta de que la verdad era un monstruo disfrazado de vecino y que el verdadero terror había estado al lado todo el tiempo. Con sus hijos justo detrás de ella, un grito retumbó en la oscuridad y el eco de su propia desesperación dejó una única pregunta en el aire: ¿están realmente a salvo? La noche fue devorando la luz del día, y la luna, colgando como un faro en medio de la negrura, parecía burlarse de los temores de Mariana. Aferrándose a sus hijos, hizo un esfuerzo por calmar sus corazones asustados, aunque el frío que calaba hasta los huesos no se detenía ni un segundo. La figura oscura se deslizaba entre las sombras, casi como un espectro insidioso al acecho. No puede ser real, murmuró Mariana, mientras sus manos temblaban y sudor frío perlaba su frente. Los ecos de sus pensamientos eran interrumpidos por los llantos lejanos que se filtraban por las ventanas agrietadas. Eran los llantos de las almas perdidas, de niños que una vez jugaron en el patio de la escuela y que ahora se convertían en ecos de advertencia. Se movió rápidamente hacia la puerta de la casa, tratando de conseguir un lugar seguro, pero el aire denso y cargado de un terror palpable la mantenía paralizada.
Las risas de sus pequeños se habían transformado en gritos ensordecedores en su mente. Necesitaba respuestas y, sobre todo, protección. Pero la oscuridad la envolvía como una manta pesada y sofocante, impidiéndole avanzar. Una llamada del pasado resonó en su mente: el hombre pájaro busca a quienes tienen miedo. Su poder radica en el pánico. Las palabras del anciano retumbaban en su cabeza como un mantra, y Mariana se dio cuenta de que su miedo no solo afectaba su propia vida, sino que también amenazaba a sus hijos. De repente, un aullido desgarrador llenó el aire, oído desde la distancia. Mariana miró a sus hijos, cuyos ojos se agrandaron de terror. «Quietos», ordenó, tratando de mantener la voz firme. Se dirigió nuevamente hacia el viejo libro en la escuela, convencida de que beneficiarse de su conocimiento podía ser su única salida. Aquel libro tenía respuestas, tenía que tenerlas. Salió de la casa, las sombras parecían desmoronarse a su alrededor, pero Mariana no podía mirar atrás. El camino hacia la escuela era un laberinto de incertidumbres, cada paso retumbaba como un tambor en su pecho. Cuando llegó, la puerta de la escuela estaba entreabierta, como si lo estuviera invitando a cruzar su umbral hacia la oscuridad. Al entrar, el aire era aún más gélido que antes, un silencio opresivo lo envolvía todo. El eco de su respiración era un recordatorio constante de su fragilidad. Caminó hacia el escritorio del director, donde había encontrado el libro. Sus manos temblaban, pero logró abrir las páginas amarillentas con un solo movimiento. Las palabras eran un conjuro, un intento desesperado de entender a aquella criatura aterradora. A medida que leía, un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Descubrió que el hombre pájaro, en realidad, tenía una conexión más profunda con la historia de Mariana. Cada generación, alguien en el pueblo había caído en las garras de la bestia, alimentando así su insaciable hambre de miedo y carne. Mariana sintió que el pánico comenzaba a vibrar en su interior, y el peso de la historia se cernía sobre ella como un destino ineludible. La última página de aquel libro reveló un antiguo ritual que podía contener al hombre pájaro, aunque a un alto precio. ¿Espino perder?, se preguntó, con la certeza de que no había vuelta atrás. Cuando levantó la mirada, un escalofrío recorrió su espalda al notar que no estaba sola. Una figura oscura se proyectaba en la esquina de la habitación. A medio camino entre la sombra y la luz, el hombre pájaro había llegado. El terror se apoderó de ella mientras las alas de la criatura batían en el aire frío de la escuela. «Eres mi próxima presa», susurró, y Mariana sintió que su corazón se detenía en ese momento. La verdad había emergido del pavor, pero con ella venía un nuevo tipo de miedo, uno que prometía engullirlos a todos. «¿Qué harás ahora?». La voz resonó en sus pensamientos y la incertidumbre la envolvió como una espiral ineludible. La única respuesta que podía dar era una promesa, pero la oscuridad ya empezaba a exigir un precio. ¿Sería Mariana capaz de enfrentarse a su propio miedo o se convertiría en el siguiente eco en el aire? Mariana se quedó congelada en el lugar, incapaz de reaccionar. La figura del hombre pájaro se acercaba. Sus alas negras se desplegaban con un susurro aterrador que reverberaba por toda la habitación. La maldad emanaba de él en olas, como un veneno que invadía el aire. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra, un recordatorio de la inminente muerte. ¿Sabes lo que te espera?, la voz grave crepitó en el aire. Las palabras recorrían sus oídos como un eco, y sentía que la mente se le llenaba de visiones aterradoras, sombras retorcidas, niños desaparecidos, risas marchitas. Ella se recordó a sí misma, luchando para ser madre, para proteger a sus pequeños del horror que la acechaba. «No. Déjame en paz», gritó, pero su voz sonaba ajena, tan frágil como una hoja meciéndose en el viento. El hombre pájaro sonrió, sus ojos eran dos abismos de oscuridad. Cada parpadeo era un paso más cerca de la locura, y Mariana sintió que el tiempo se desdibujaba, como si todo sucumbiera a una tormenta de desesperación. Pero en medio del caos, algo dentro de ella comenzó a despertar. Recordó las palabras del libro, el ritual que necesitaba. Una chispa de determinación encendió su corazón, empujándola a moverse. «Si tengo que pagar un precio, que así sea», susurró para sí misma. Se dio la vuelta, buscando en la oscuridad un espacio donde pudiera poner en práctica lo que había aprendido, un lugar donde la luz pudiera luchar contra la sombra.
Mientras se alejaba, el hombre pájaro la seguía, su risa llena de malicia resonaba como un canto fúnebre. La escuela parecía temblar con cada paso de la criatura, casi como si el edificio mismo tuviera miedo. Al llegar a la sala de clases, se apresuró a juntar el material necesario, sal, una vela y una piedra que había visto en el jardín hace años. En su mente, los versos del ritual resonaban con una intensidad aterradora. Respiró hondo, la adrenalina llenando su cuerpo. Si lograba completar el ritual antes de que fuera demasiado tarde, podría salvar a sus hijos y a sí misma de un destino horrible. Mientras trazaba el círculo con la sal, notó un movimiento en la esquina de la habitación. El hombre pájaro se acercaba, sus alas arrastrándose sobre el suelo, cada pluma crujía. ¿Crees que puedes escapar de mí? El miedo solo te hará más débil, dijo con una voz que vibraba con el susurro del viento. Acelerando, encendió la vela y la colocó en el centro del círculo. Las llamas danzaban como un faro en la marea de la oscuridad. Con la luz, temando lejos, gritó Mariana, su voz resonando con la desesperación de una madre que no se rendiría, pero el hombre pájaro comenzó a reírse aún más fuerte. No sabes lo que haces. Cada intento te hace más vulnerable, advirtió mientras extendía una mano huesuda hacia ella. Cuando la liturgia se avivó en su mente, Mariana sintió que el poder de la desesperanza comenzaba a encadenarla. ¿Sería suficiente? Las sombras se alzaban y la fría risa del hombre pájaro se intensificaba a su alrededor, como un abrazo mortal. Tu precio será alto, Mariana. Más de lo que imaginas, dijo el hombre pájaro, y de repente, la vela parpadeó. La luz titiló, y en ese instante, un grito lejano de sus hijos la hizo tambalear. Podría completar el ritual a tiempo, o el miedo le cobraría finalmente su precio. La oscuridad parecía ganarle la batalla mientras el eco de los llantos crecía a su alrededor. La escuela, ahora un laberinto espeluznante, comenzó a llenarse de sombras, y cada giro era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Podría Mariana librar a sus pequeños de los garras del hombre pájaro antes de que fuera demasiado tarde? Mariana sintió que las paredes de la sala de clases se cerraban a su alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando con un hambre insaciable. Su corazón latía en sus oídos, un martillo golpeando su cráneo, mientras el hombre pájaro se deslizaba con gracia aterradora, sus alas arrastrándose como un eco de su maldad. El aire se volvía más denso, casi como un manto de terror que ella no podía ignorar. ¿Vas a intentar salvarte con una simple vela y sal? Eres tan ingenua. Su risa vibrante llenó el espacio, provocando que los pelos de la nuca de Mariana se erizaran. Ella sentía que la desesperación comenzaba a desbordarse, cada palabra del hombre pájaro la desgastaba un poco más. Pero no podía rendirse. No puedo fallarle, se repetía una y otra vez en su mente, volviendo a enfocarse en la luz de la vela. Danzaba con el ritmo de su aliento entrecortado, dándole un poco de esperanza. Alzó sus manos, lista para pronunciar las palabras del ritual. La oscuridad, como un espectador voraz, pareció detenerse, esperando el desenlace de esa confrontación. Con luz y fe, me opongo a ti, sombra abominable. Fuera de este lugar, gritó, su voz resonando como una súplica y un desafío. El hombre pájaro se detuvo, sus ojos se llenaron de sorpresa, pero esa chispa pronto se volvió risa burlona. Fe. La fe es un juguete para los débiles. Yo alimento su miedo, lo transformo en tristeza, e incluso en locura. Su figura se acercó más, el aire frío que lo envolvía hacía que la vela temblara y casi se extinguiera. Cada palabra que decía alimentaba su presencia, y Mariana sentía su poder fluyendo en la sala como una ola amenazadora. Con cada verso, la imagen de sus hijos inundó su mente. La risa de ellos, su inocencia, todo lo que podía perder. El antiguo libro le susurraba desde su memoria, el resto del ritual demandando ser completado. Todo lo que quieres es devorarme, pero no te lo daré. La determinación tomaba voz en su corazón. Cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo la energía del lugar, el poder de la luz que mantenía a raya la oscuridad. Las sombras parecían encogerse entre los pliegues de la salón, y el hombre pájaro, ahora visible y desenfrenado, su risa se volvió un grito ensordecedor. Se lanzó hacia ella, las alas levantando una tormenta, helando el ambiente en su persecución.
Mariana dejó escapar un grito ahogado, el pánico la llenaba mientras su mente luchaba con las palabras del hechizo. Por cada pequeño que has herido, por cada risa que has marchitado, te exilio. Las palabras fluyeron como un torrente, cada sílaba retumbando en el aire, creando una onda de luz que comenzó a brotar alrededor de su círculo. La vela brilló intensamente, un faro en medio de la tormenta negra, pero la criatura se abalanzó. Su mano huesuda estirándose, buscando arrastrarla a la oscuridad. A medida que la luz crecía, su grito se tornó en un gemido incapaz de silenciar la furia del hombre pájaro. No. Esto no puede ser, murmuró. De repente, un destello de energía atravesó la habitación, doloroso pero purificador. La luz lo envolvió por un breve momento, haciendo eco en la oscuridad, mientras el hombre pájaro retrocedía, su risa convertida en un grito agudo de terror. Un instante, un momento y la posición de Mariana cambió. La sala a su alrededor se torció, como un remolino de sombras atrapado entre dimensiones. Se sintió arrastrada y, en medio del caos, oyó una voz familiar, suave como un susurro que atravesaba la bruma. Mamá. El escenario alrededor de ella comenzó a desvanecerse, pero con las palabras aún resonando en su mente, ¿había logrado salvar a sus hijos? El eco de la risa del hombre pájaro se disipaba, pero la oscuridad seguía acechando. ¿Era realmente el final de su lucha, o solo un nuevo comienzo? Con el corazón latiendo como un tambor, Mariana se dio cuenta de que las sombras nunca dejaban de perseguir, y la próxima tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Con un último susurro en el aire, la pregunta quedó en suspenso: ¿cuán lejos estará? ¿Dispuesta a llegar Mariana para salvar lo que más ama? Mariana sintió que su cuerpo flotaba en un vacío, la luz la envolvía, pero también provenía de un lugar desconocido. De repente, todo se detuvo. El silencio era palpable, un silencio que gritaba en su mente. Abrió los ojos y se encontró en un bosque denso, las ramas de los árboles oscureciendo el cielo como si quisieran atraparla. El aire era pesado, como si las nubes se prepararan para descargar toda su furia. Sin embargo, el ambiente no era lo único inquietante, una presencia acechante la envolvía, rasgando el velo de la calma que había intentado recuperar. Mamá. La voz sonaba más lejana ahora, como si perteneciera a otra vida, a otro tiempo. Intentó seguir el eco a través de la maraña, pero las sombras parecían burlarse de ella, moviéndose con una danza siniestra. Era como si el bosque tuviera vida propia, un ser maligno que la observaba y reía en su desamparo. De pronto, recordó aquellas historias que contaba su abuela sobre el hombre pájaro, esa bestia que se alimentaba del miedo y la desesperación de los pequeños que jugaban en la noche. No hay que salir después del anochecer, solía advertir. Mariana sintió un escalofrío. Era como si su abuela estuviera allí, mirándola con desdén por haber ignorado tales advertencias. Mientras avanzaba, una niebla espesa comenzó a cubrir el suelo, reteniéndola. La vela que aún sostenía titiló con una luz tenue, ofreciéndole el más pequeño de los consuelos. Necesitaba encontrar a sus hijos. Sin embargo, la bruma oscura la embriagaba, sus pensamientos se desvanecían con cada paso que daba. Debo seguir por ellos, se repetía, como un mantra que se desvanecía rápidamente en el eco del bosque. Las ramas se acercaron, garras de sombra intentando retenerla. Pensamientos de desesperación se aferraban a su mente, recordándole lo cerca que había estado de perderlo todo. La voz familiar se volvió más fuerte, casi nítida. Mamá, aquí. Pero no podía discernir de dónde venía. Tuvo que decidir, seguir la voz o escapar de este lugar maldito. 1000 imágenes de sus hijos aparecieron en su mente. El rostro de su pequeña Ana, sus ojos llenos de vida compareciendo frente a ella a través del humo espeso. No podía rendirse. A pesar del sudor frío que recorría su frente, la determinación volvió a llenarla con fuerza. Con una respiración profunda, alzó la vela y pronunció palabras que resonaban con los ecos de su abuela. Con amor y luz, rompo las sombras, sal de aquí. La vela brilló intensamente, deslumbrando la oscuridad por un instante, pero incluso la luz más brillante necesitaba un refugio. El bosque tembló y una risa nuevamente resonó, esta vez más cerca, más fría, rebosante de burlas. ¿A dónde crees que vas, Mariana? Nadie se escapa de mí.
La bruma se volvió una marea de sombras, arrastrándola hacia un abismo. Sentía que los tendones de su voluntad se estiraban al límite. Fue entonces cuando comprendió que no solo estaba luchando por ella, sino por las almas atrapadas en la oscuridad. Inclinándose hacia el suelo, recogió un puñado de tierra y la sostuvo junto a la vela. Por cada infancia robada. Por los que no pudieron gritar, gritó, y su voz retumbó en la penumbra como un tambor de guerra. A su alrededor, las sombras empezaron a vacilar, como testigos de una tormenta inminente, las risas del hombre pájaro se transformaron en aullidos, una sinfonía desgarradora de dolor y rabia. Las sombras se arremolinaron, y ella sintió que una oleada de energía brotaba de su interior. Pero también la certeza de que este era solo el inicio. Con el corazón latiendo con fuerza desmedida, Mariana entendió que este duelo apenas comenzaba. Podría realmente liberar a todos los atrapados, o el hombre pájaro la llevaría a ella misma al abismo del olvido. El eco de su grito se desvaneció, pero una nueva pregunta se arrastró por la bruma. ¿Qué más tendría que sacrificar para rescatar lo que más amaba? En ese instante, una sombra aún más densa apareció entre los árboles. Mariana sintió el aliento helado de la sombra. Era más que una forma, era un sentimiento que se apoderaba de su ser y la empujaba hacia el abismo del terror. A medida que la figura emergía entre la niebla, su corazón latía a un ritmo frenético, casi como si quisiera advertirle de lo que estaba por venir. La oscuridad cobraba vida a su alrededor, y con cada respiración, el frío se hacía más intenso. No era solo miedo, era una desesperación que desgarraba su pecho. No puedo perderlos, murmuró, aferrándose a la vela como un náufrago a un tronco en medio de un mar tormentoso. La sombra se fue acercando, revelando una figura larga y esquelética, con alas que parecían hechas de las noches más oscuras. Sus ojos eran dos pozos vacíos que reflejaban la angustia de aquellos que habían caído en su trampa. El hombre pájaro sonrió con una mueca burlona, mostrando dientes afilados como cuchillas, y un susurro escalofriante escapó de sus labios. ¿Te creías capaz de desafiarme? Las almas de tus hijos deben ser mías. Su voz, un susurro peligroso y lleno de promesas rotas, penetró en la mente de Mariana. No te los llevarás, gritó, cada palabra resonando con la valentía que le quedaba. La luz de su vela se intensificó de nuevo, pero esta vez no era solo un brillo, era un grito de resistencia que rompía el silencio del bosque. Pero el hombre pájaro solo se rió, un sonido lleno de burla y desprecio. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse como serpientes, lanzándose hacia ella con avidez. Mariana sabía que debía actuar. Con la tierra que sostenía, alzó la mano y gritó, por los inocentes, su luz guiará mis pasos. De repente, el bosque se estremeció. La niebla se disipó por un momento, dejando ver figuras borrosas que habitaban la oscuridad. Eran los rostros de los niños perdidos, atrapados en un ciclo de desesperación. Mariana sintió su dolor golpeando su pecho, como si cada susurro de súplica le atravesara el alma. «Es tu culpa». La voz de uno de ellos, rasgada por el llanto, retumbó en su mente. «Tú nos dejaste aquí». «No. Yo no quise». Su voz se quebró. La culpa la inundó, y ese sentimiento ardió como un fuego en su interior. Con cada palabra de arrepentimiento, la sombra del hombre pájaro se tornaba más imponente. «Ellos son parte de mí ahora. Tu desdicha solo alimenta mi poder, Mariana». La figura se abalanzó hacia ella, su sombra estirándose para asfixiarla, pero algo en el pecho de Mariana se encendió nuevamente. Dejó salir un grito, uno lleno de amor y dolor, que resonó en los árboles. «No más. No más sacrificios». La luz de la vela brotó, formando un halo, y la niebla oscura se contrajo de inmediato, como si el fuego de su determinación pudiera desterrar la oscuridad. De repente, las sombras comenzaron a retroceder, gritando y aullando mientras se desvanecían. Pero el hombre pájaro, en un último intento por mantener su dominio, se lanzó hacia ella, una tormenta de furia y gritos. Ella sintió el viento contra su rostro, una fuerza arrolladora que amenazaba con derribarla. «Estoy contigo, mamá». Las voces de sus hijos retumbaron en su mente, un susurro solidario. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre pájaro se detuvo frente a ella, con una risa fría cargada de desesperación. «Esto no ha terminado, Mariana. Recuerda,
cada sombra que enfrentas también lleva un costo. ¿Qué estarás dispuesta a pagar la próxima vez? En ese instante, Mariana comprendió que el duelo aún no había terminado. Mientras el bosque comenzaba a recobrar su forma, una nueva pregunta cruzó su mente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para liberarlos a todos? Las sombras aún acechaban en la mente, listos para regresar. El aire se sentía más denso a medida que Mariana observaba cómo el hombre pájaro se desvanecía lentamente en la bruma. Pero la victoria que parecía tener en sus manos no era más que un espejismo. La oscuridad pulsaba como un corazón maligno, y sabía que cada susurro, cada sombra, estaba esperando su oportunidad para atacar. Mientras la niebla se deslizaba entre los árboles, se arrastró por el suelo, cada movimiento parecía una serpiente acechante. Los ecos de los gritos habían desaparecido, pero el eco de la culpa resonaba en su interior, un martillo que golpeaba su corazón. No puedo dejarlo así, pensó, sintiendo el frío del temor consumirla nuevamente. Mariana avanzó, la luz de la vela temblando en su mano. Debo encontrar a mis hijos. Debo. La frase se atoraba en su garganta. Sin embargo, el bosque no le daba tregua. Una sombra más sutil, emergió a su lado. Era un susurro, una figura familiar que flotaba entre los árboles. Mamá, decía una voz suave, llena de ternura y deseo. Mariana sintió que se le erizaba la piel. Era la voz de su hija mayor, Laura. Pero algo no estaba bien. Esa dulzura que solía traerte paz, ahora sentía como una trampa. ¿Laura? ¿Eres tú?, preguntó, arriesgándose a acercarse, pero la imagen se desvaneció, dejando un eco vacío. El bosque se volvió más oscuro, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella nuevamente. Laura, gritó, su voz atronando en el silencio sepulcral. Pero el silencio no se rompió, solo el susurro regresó, esta vez más fuerte. Aquí estoy. Los árboles estaban más vivos que nunca, las sombras danzantes se movían a su alrededor, como si celebraran el pánico que Mariana empezaba a sentir. Debo ser fuerte, murmuró para sí misma, mientras visualizaba la luz de sus hijos. Donde había miedo, debía haber esperanza. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un aroma a ceniza y tierra húmeda. Una imagen fugaz apareció en su mente, un antiguo campo de flores que habitaron sus hijos el verano pasado. Antes de que pudiera procesar los recuerdos, la ilusión se disolvió y la risa del hombre pájaro resuena en su oído. Todo lo que amas, te lo arrebataré. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras aterradoras a su alrededor. Con cada ola de pánico, el bosque temblaba, y ella sabía que no era solo su terror lo que lo alimentaba. Era el miedo que todos los niños perdidos habían sentido alguna vez en aquel bosque. En un instante de furia, apretó la vela con fuerza. No tienes poder sobre mí ni sobre ellos, declaró, la voz temblando pero firme. No más miedo. No más sombras. A medida que cada palabra salía de sus labios, la luz de la vela creció con cada promesa del corazón. Sin embargo, al mirar a su alrededor, las sombras seguían allí, extendiéndose, atrapándola. El bosque comenzó a resonar con los lamentos de los niños, una melodía desgarradora que retumbaba en su mente, atrapando su espíritu. La angustia la invadía, y por un momento, pensó que podría sucumbir al llamado. Mariana, susurró una voz detrás de ella, más familiar, más dolorosa. No te vayas. Se dio la vuelta, su corazón se detuvo. La figura de su hijo menor, Nicolás, apareció entre las sombras. Mamá, ayúdame. Sus lágrimas brotaron, pero no podía ceder, no podía dejar que el hombre pájaro se alimentara de su desesperación. No, Nicolás. Debo salvarte. Y en ese instante, comprendió que ahora no solo se trataba de sus hijos, sino de muchos más atrapados en ese abismo. El bosque tembló más fuerte, el suelo crujió bajo sus pies. La sombra del hombre pájaro, lejos aún, la observaba con la esperanza de que su resistencia se desvaneciera. Ella sabía que si fallaba, se llevaría consigo todas las almas perdidas que aún buscaban liberación. Estaba en una encrucijada, y cada elección conllevaba un nuevo precio a pagar. ¿Pero qué harás, Mariana?, preguntó una voz burlona desde la penumbra.
La risa resonó como un eco maligno, sumando más peso a su angustia. ¿Qué decisión? ¿Podía cambiar el destino? Las sombras estaban listos para devorarla de nuevo y aún no sabía que el caos del bosque tenía secretos que la habían estado esperando. ¿Y si solo había una forma de salvar a todos, pero a un costo insuperable? Mariana cerró los ojos por un instante, intentando despejar su mente del terror que la rodeaba. Las voces de los niños gritaban en su cabeza, tensas y llenas de una desesperación que la atravesaba como dagas. Abrió los ojos de nuevo, fijándose en la figura de Nicolás que apenas podía distinguir entre la neblina. Su pequeño rostro parecía pálido, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Mamá repetía, extendiendo su mano hacia ella, anhelante. Pero cada paso que Mariana deseaba dar hacia él se sentía como si estuviera atrapada en una trampa invisible. Las raíces se retorcían, atando sus pies al suelo, y el aire se volvía pólvora, cargando con la amenaza de una explosión. No, exclamó con furia, apretando la vela aún más fuerte. No te llevaré. Eres mío. Su voz tembló, pero el brillo de la luz se intensificó, iluminando un pequeño claro, como si la propia esencia del bosque se apartara para dejarla pasar. Sin embargo, esa luz también atrajo a las sombras, que empezaron a moverse en su dirección, sus rostros deformados mostrando una mezcla de tristeza y furia, alimentados por el dolor del rechazo. ¿Qué es lo que sientes, Mariana?, murmuraron al unísono, sus voces una cacofonía de dolor. ¿Te atreves a negarnos tus lágrimas para salvarlo? La imagen de Nicolás parpadeó frente a sus ojos. Su corazón se estremeció, el costo del salvamento se hacía palpable. Yo haré lo que sea por ti, gritó, su voz resonando con la determinación de una madre que nunca se rendiría. Pero no así. No les daré el poder que buscan. De repente, oyó un susurro familiar, el mismo que había escuchado antes. Mariana, ven a mí. La voz, una melodía mitad dulce, mitad perversa, fue seguida de risas apagadas que llenaban el aire fresco. Conocía esa risa. Era el hombre pájaro, su eco regresaba como un veneno que se filtraba en sus pensamientos, un desgarrador lamento resonó, y las figuras de los niños comenzaron a moverse más rápido. La esencia de sus almas perdidas intentaba atravesar el umbral entre la vida y la muerte, buscando refugio en su angustia. La lana de la desesperación se tejía a su alrededor, y comprendió que el miedo podía transformar hasta el amor más puro en un arma mortal. Los árboles comenzaron a crujir, y las sombras se arremolinaron en una danza macabra. Sin pensarlo más, Mariana levantó la vela por encima de su cabeza. Si quieres almas, tendrás que luchar por ellas. No soy simplemente una madre, soy un fuego. El brillo de la vela creó un halo que la envolvió, su resolución surgía con tal fuerza que la sombra del hombre pájaro se encogió momentáneamente, la niebla retrocedió, como si le temiera a su voluntad. Sin embargo, en ese instante, un grito desgarrador resonó. «Mamá, ayúdame». Nicolás, Mariana sintió que su corazón se rompía. La luz de la vela tropieza con la oscuridad, pero el llamado de su hijo era un canto triste que la ataba a su destino. La culpa, el amor y el miedo se entrelazaban, nublando su juicio. Cuanto estaba dispuesta a sacrificar, mientras la tensión crecía, una idea surgió: las leyendas del bosque, cuentos que oía de pequeña, hablaban de un objeto escondido. Algo que podía equilibrar las fuerzas. El talismán de la luz, un antiguo artefacto que se decía podía liberar a los atrapados. Pero para encontrarlo, Mariana debía avanzar al corazón del bosque donde el hombre pájaro esperaba. Una sombra la atrapó de repente, sus manos frías tratando de arrebatarle la vela. No tienes a nadie a quien salvar, Mariana. Tu amor no te salvará, se burló el hombre pájaro, su risa resonando como truenos. Hijos, gritó, intentando romper sus ataduras del miedo. No cederé al oscuro canto de la desesperación. No me detendré, no me detendré. Las sombras comenzaron a girar en torno a ella, protegidas por el miedo, pero su luz se expandía, abriendo una brecha en la oscuridad que la llevaba cada vez más cerca del centro del bosque. Una visión comenzó a formarse en su mente, una claridad entre la bruma en la dirección que debía seguir. De repente, una risa más resonante y potente interrumpió. ¿Y si la búsqueda termina en el mismo lugar donde comenzó, Mariana?
el hombre pájaro parecía alimentarse de su confusión. La pregunta quedó flotando, echando raíces de incertidumbre en su corazón. ¿Cambiaría el destino de sus hijos por buscar el poder que escapa a su control, solo para encontrarse cara a cara con el origen de su tormento? Mariana sintió que el suelo temblaba mientras la bruma se cerraba a su alrededor. El bosque parecía cobrar vida, y la presión aumentaba. Con cada paso que daba, el eco de su decisión resonaba. ¿Podría enfrentarse al secreto que acechaba en el corazón del bosque? ¿O se convertiría en una sombra más, atrapada en el canto del hombre pájaro, con la esperanza a cuestas y el terror al acecho? Mariana se lanzó hacia lo desconocido, decidida a descubrir la verdad oculta en la oscuridad, y el precio que conllevaba enfrentarla. Mariana avanzaba, sus pasos tambaleantes hacían eco en la oscuridad del bosque. Las sombras parecían bailar alrededor de ella, susurros incesantes llenaban el aire con lamentos lejanos. Cada susurro evocaba imágenes de su hijo, atrapado en un limbo de desesperación y miedo. La luz de la vela temblaba, pero su voluntad no flaqueaba. Debo encontrar el talismán, murmuró para sí misma, un mantra que la impulsaba hacia adelante. La maleza se aferraba a su piel, como si el bosque intentara retenerla, persuadiéndola de que retrocediera. De repente, un murmullo más fuerte interrumpió sus pensamientos. Mariana, la voz era suave, envolvente, pero cargada de un desasosiego que la hizo estremecerse. Era el hombre pájaro, su figura emerge casi divinamente entre las ramas. Los ojos brillantes y vacíos reflejaban una mezcla de burla y tristeza. Lo que buscas, ya lo tienes, querida madre, dijo mientras se acercaba. El talismán de la luz no está lejos, pero su precio es alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Siente el aire volverse denso. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un hilo. Cada palabra despedía el eco de un dolor profundo, como si el propio bosque reaccionara ante su angustia. Quiero lo que siempre he querido, tus lágrimas, tu sacrificio. Solo entonces el talismán será tuyo, respondió el hombre pájaro. La sombra de su figura se alargaba, añadiendo una capa más de terror a la escena. Tus hijos no pueden ser salvados sin que tú lo pierdas todo. Mariana sintió que una ola helada la atravesaba. El miedo chorreaba por sus venas como veneno. Pero en su interior, la chispa de una feroz resistencia encendió. No cederé, gritó, su voz resonando en el silencio sepulcral del bosque. Con la vela frente a ella, comenzó a recordar historias de su infancia, relatos que hablaban de la luz de la esperanza frente a la oscuridad. El talismán de la luz no es solo un objeto. Es la fe, el amor inquebrantable que poseo. Sus palabras vibraron en el aire, sus manos temblaron con renovada energía, las sombras comenzaron a vibrar, como si el bosque mismo escuchara su desafío. Pero el hombre pájaro sonrió, y su risa llenó el bosque, haciéndolo temblar. El amor y la fe son poderosos, querida, pero no suficientes para enfrentar lo que acecha aquí. Tus hijos son la esencia de tu debilidad. El momento de decidir se acerca. Mariana sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con cada latido de su corazón, el miedo al fracaso crecía. Cernía la posibilidad de perder a Nicolás, la esperanza de encontrarlo oscurecida por la amenaza del hombre pájaro. Dame un motivo para confiarnos a tus palabras, respondió, intentando desafiar la desesperación. Un trueno resonó en la distancia, y una ráfaga fría atravesó el claro. Porque el bosque nunca olvida a sus hijos, dijo él, y la neblina se despejó por un momento, revelando visiones de otros niños, perdidos, atrapados en el tiempo sin poder escapar. Mariana, lo que se da a luz, también debe ser devuelto a la oscuridad. El terror le oprimió el pecho. Las risas de los niños resonaban, convirtiéndose en un lamento que llenaba su alma de dolor. ¿Qué podía hacer? Podía salvar a su hijo sin sacrificar su propia alma. En ese momento de duda, la bruma se arremolinó a su alrededor, y una figura familiar se dibujó en su mente. Nicolás, murmuró, sintiendo una explosión de esperanza. Pero el chillido del hombre pájaro la interrumpió. Tu hijo es la puerta y la llave. Para salvarlo, debes ser devota a lo que más temes. Así, rodeada de sombras, Mariana sintió como la bruma empezaba a cerrarse nuevamente. La presión aumentaba, como si el bosque la empujara hacia un abismo. No. No me llevarás, gritó,
mientras la vela brillaba intensamente, desafiando la oscuridad, las sombras se agitaron, y una figura al fondo del claro llamaba a su hijo nuevamente. «Mamá, ¿dónde estás, Nicolás?», su voz se tornó desesperada. La risa del hombre pájaro resonó, llenando la atmósfera de un terror tangible. Su mundo se desmoronaba mientras las sombras exigían su atención. Sus tratos y sacrificios. ¿Qué debía ofrecer para salvarlo? ¿Acaso su propia luz se extinguiría en la lucha por salvar a su hijo? Con el bosque resumando oscuros secretos, la próxima decisión definiría su destino. ¿Podría romper las cadenas que la ataban al miedo o se dejaría consumir por la oscuridad? Mientras la bruma se espesaba, Mariana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mariana se sentía atrapada en un laberinto de sombras y ecos, su corazón retumbando con la desesperación que impregnaba el aire. Cada paso que daba parecía pesado, como si la propia oscuridad intentara arrastrarla de nuevo hacia el abismo. La risa burlona del hombre pájaro seguía resonando en su mente, pero en medio de ese caos, un nuevo destello de valentía se encendió en su pecho. «Debo actuar ahora», pensó, con una resolución renovada. La luz de la vela era su única aliada, un faro en la tormenta de terror que había invadido su vida. Con cada paso que daba, recordaba el rostro de Nicolás, su pequeño, y la imagen de sus hijos era suficiente para impulsarla hacia adelante. «No permitiré que el miedo me controle», se repetía como un mantra. En el horizonte, una especie de claridad comenzó a formarse. Recordó aquel antiguo talismán del que habló la leyenda. Si verdaderamente existía, era su única oportunidad para liberar a todas esas almas perdidas, a sus hijos, de las garras del hombre pájaro. Debo encontrarlo», se murmuró mientras su determinación crecía. Sin embargo, la presencia oscura no se la dejaría fácil. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, lamiendo sus piernas como serpientes ansiosas por devorarla. «Mamá», la voz de Nicolás la llamaba con un eco desgarrador que la impulsaba a seguir adelante. Se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las enjuagó con la fuerza de su propósito. «Nicolás. Estoy aquí», gritó, atravesando la neblina que la rodeaba. El aire se volvió más frío, como si el bosque mismo tratara de ahogarla en un abrazo helado, pero ella seguía avanzando. De pronto, un claro en el camino reveló pequeños destellos de luz parpadeante, como si fueran luciérnagas guiándola hacia su propósito. Mariana llegó a un pequeño altar en el centro del bosque, donde un brillo dorado emanaba de una piedra. Con dedos temblorosos, se acercó y se dio cuenta de que no era un simple talismán, era una piedra de luz, una joya enterrada por el dolor y el sacrificio de todos los que habían pasado por allí. Pero estaba rodeada por un halo de oscuridad que la mantenía atrapada. Sin embargo, sabía que debía intentarlo. Con el corazón palpitante, alzó la vela hacia la piedra brillando con fuerza, sintiendo cómo la fuerza del miedo que había alimentado al hombre pájaro comenzaba a disiparse. «Soy más fuerte que el miedo, soy más que solo supervivencia. Este es el momento», gritó, el eco de su voz resonando entre los árboles. La piedra en el altar comenzó a vibrar, resonando con su grito como si detectara la fuerza de su voluntad. «Déjame liberar a mis hijos». Una luz radiante estalló del corazón de la piedra, y la oscuridad comenzó a retroceder, como un monstruo asustado. «No, no puede ser», chilló el hombre pájaro, la rabia llenando su voz como un trueno. Mariana sintió como la energía de la luz la envolvía, llenando su corazón con una valentía ardiente que la empujaba a enfrentarse al hombre pájaro de una vez por todas. «Luz y amor, vencerán tu maldad». La luz se intensificó, llenando el bosque, iluminando incluso las sombras más oscuras. Con un grito final, el hombre pájaro retrocedió, y las sombras comenzaron a desvanecerse como un mal sueño. «No olvides el precio de tu victoria, Mariana», gritó en su desesperación, mientras la luz lo engullía, y su figura se desvanecía en la bruma. En ese instante, las risas de los niños atrapados, sus lamentos y ecos de dolor se convirtieron en un canto de felicidad. Mariana sintió su corazón expandirse, llena de esperanza. «¿Nicolás?». «Laura», gritó con todas sus fuerzas. Las formas de sus hijos comenzaron a materializarse entre la luz, con ojos llenos de amor y reconocimiento. «Mamá», susurraron en un eco que reverberaba de alegría. Estaba tan asustada. La voz de Mariana se rompió en una risa entrecortada.
nunca más permitiré que me controlen con el miedo. Tomando sus manos, se sintió finalmente libre. Mientras el bosque recuperaba su esplendor, Mariana e hijos fueron envueltos por un aura de paz. La luz que había brotado del talismán se esparció por el lugar, purificando cada rincón y disipando toda oscuridad. Su lucha había llevado el sacrificio necesario, y aunque el recuerdo del hombre pájaro permanecía, la luz de su amor había triunfado. Las sombras que habían acechado durante tanto tiempo estaban prendidas en el eco de las risas de los niños, y Mariana prometió siempre proteger esa luz en su hogar. El pueblo de Mariana se despertó al nuevo día con un susurro de esperanza, y cada hogar resplandecía con la promesa de un mañana sin miedo. Mariana supo que, aunque las sombras podían regresar, el poder de su amor siempre sería su mayor defensa. Era el final de un capítulo, pero el inicio de una nueva historia, la de una madre que desafió sus propios miedos y las sombras del mundo para encontrar la luz en su interior. Mariana sonrió, sabiendo que su lucha las había unido para siempre. No olviden, amigos, la fuerza del amor y la luz en tiempos oscuros. Suscríbete ahora mismo para no perderte más historias intensas como esta. Dale al botón de like ahora y apoya el canal. Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten sentir esta luz. Hazlo ya.